Eran las 11:47 de la noche, cuando Luis, chofer de tráiler con más de 15 años en la carretera, se detuvo en la gasolinera más cercana al inicio del tramo de La Rumorosa, en Baja California. Había recibido una última carga de maquinaria desde Mexicali que debía entregar en Tecate al amanecer. Estaba acostumbrado a manejar de noche. De hecho, lo prefería. El calor del día lo dejaba agotado y el sol le fastidiaba los ojos. Pero esa noche, algo no se sentía bien. El dependiente de la gasolinera, un hombre enjuto y callado, le echó gasolina sin mirarlo. Cuando Luis le dijo hacia dónde se dirigía, el hombre se limitó a responder con voz baja: «No te detengas, no mires a los lados». Luis sonrió con incomodidad. Pensó que era una forma rara de darle suerte, pero no preguntó más. Subió a su tráiler, encendió el motor y enfiló hacia la montaña. La Rumorosa le hacía honor a su nombre. El viento soplaba entre las rocas gigantes, como si silbara secretos antiguos. La carretera serpenteaba por abismos, y la niebla empezaba a bajar como un telón fantasmal. Llevaba apenas 30 minutos conduciendo, cuando vio la primera figura. Una mujer caminaba por el acotamiento. Iba descalza, con un vestido blanco sucio, y el cabello largo le tapaba la cara. Caminaba hacia él, despacio, con los brazos colgando a los costados. Luis se frotó los ojos. La mujer estaba allí. Frenó bruscamente, bajó la velocidad y se asomó por la ventana. «Señora, ¿está bien?», gritó, pero no hubo respuesta. Cuando se volvió para mirar por el espejo, la figura ya no estaba. Un frío antinatural invadió la cabina. Luis sintió que su tráiler pesaba más, como si alguien, o algo, se hubiera subido a bordo. El motor se sacudió. El estéreo se encendió solo y comenzó a emitir estática. Luego, una voz femenina emergió entre los crujidos. «¿Por qué lo hiciste?». Luis golpeó el estéreo, desconectó el sistema eléctrico y se detuvo en el arcén. Respiraba agitado, con la piel erizada. Pensó en regresar, pero sabía que era más peligroso intentar maniobrar en reversa en esa carretera de curvas que seguir adelante. Continuó. Luis encendió la radio del tráiler, esta vez por Bluetooth. Necesitaba distraerse. Música norteña llenó la cabina, pero no lograba espantar la sensación de que algo lo seguía. Fue en la tercera curva cerrada que lo vio. Un camión, igual al suyo, venía en sentido contrario, pero no hacía ruido. Su motor estaba en silencio, y sus luces parpadeaban como si fallaran. Al pasar junto a él, Luis miró al conductor. No tenía rostro, solo una masa de carne amorfa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Luis gritó, y se fue contra el muro de piedra. Rozó el borde del acantilado, y pudo mantener el control. Se detuvo jadeando, con los nudillos blancos de sujetar el volante. Cuando miró por el retrovisor, el camión ya no estaba. Ni rastro de luces. Nada. La niebla se espesaba. La Rumorosa es famosa por su clima cambiante. En minutos, la visibilidad puede reducirse a metros. Eso fue lo que pasó. Una nube espesa cubrió todo, y Luis apenas podía ver las líneas del camino. Y entonces, empezaron las voces. Al principio eran susurros, como si el viento hablara. Pero luego se volvieron gritos, voces de niños, mujeres, hombres, todos clamando ayuda, todos diciendo su nombre. «¡Luis! ¡Ayúdame, Luis! ¡Nos dejaste morir!». Luis comenzó a temblar. Apretó el acelerador, queriendo salir de esa niebla maldita, pero cada kilómetro se sentía como un bucle interminable, como si nunca avanzara, como si la carretera lo estuviera devorando. En la siguiente curva, su luz iluminó algo en la ladera, una procesión de personas desfiguradas, todas caminando hacia el abismo. Algunos no tenían ojos, otros estaban quemados o sangrando, y todos lo miraban a él. Luis no sabía cuántas horas llevaba manejando. Su reloj digital marcaba las 4:13 de la mañana, pero él sentía que habían pasado más de 8 horas.
El tanque aún marcaba lleno. Entonces lo vio. Un pequeño pueblo enclavado entre los riscos. Casas de adobe. Luz amarilla saliendo por las ventanas. Un letrero oxidado decía, San Nicolás del Silencio. No recordaba haber pasado por allí nunca, pero decidió detenerse. Necesitaba un descanso. Al bajar del tráiler, el silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni motores. Entró a lo que parecía una tienda. Una mujer vestida de negro lo recibió. Su piel era blanca como papel, y sus ojos, completamente negros. ¿Vienes huyendo o buscando? Preguntó sin emoción. ¿Qué es este lugar? Preguntó él. La mujer solo señaló una pared donde colgaba un espejo sucio. En él, Luis no tenía reflejo. Retrocedió horrorizado, tropezó, y salió corriendo al tráiler. Cuando giró la llave, el motor no respondió. La mujer salió, y se quedó de pie frente a él. Alzó la mano. Desde las casas, comenzaron a salir decenas de figuras, todas sin rostro, todas caminando hacia él. Luis gritó, pateó la puerta, rompió el cristal, y logró encender el tráiler. Dio vuelta en U, y salió derrapando, dejando atrás ese pueblo maldito que, más tarde, supo, nunca había existido. Ya cerca del amanecer, la niebla comenzó a levantarse. Las luces de Tecate aparecieron a lo lejos. Luis, cubierto de sudor, con las uñas ensangrentadas de sujetar el volante, comenzó a llorar. Al llegar al retén de seguridad, un guardia le hizo señal de alto. Se acercó a la ventana con gesto de alarma. «Señor, ¿está bien? ¿Qué le pasó?» Luis miró sus manos, su cara en el espejo. Estaba pálido, tenía cortes, y la camisa cubierta de polvo. «Vi cosas», balbuceó, en la rumorosa. No era normal. El guardia bajó la mirada. Suspiró y murmuró. «No es el primero, ni será el último. Esa montaña guarda los pecados de muchos». Luis jamás volvió a conducir por la rumorosa, ni de día, ni de noche. Pero cada tanto, cuando duerme, sueña con una mujer de blanco caminando por la carretera y con una voz en la radio que le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Iván Estrada era reportero independiente. Había trabajado durante años en Ciudad de México, cubriendo crimen organizado, política y nota roja. Pero los últimos años habían sido duros. Sus reportajes ya no vendían como antes, y su nombre se había ido diluyendo entre los nuevos rostros del periodismo digital. Cuando su viejo editor le ofreció un tema en Tamaulipas, no lo pensó dos veces. El encargo era claro. Vuelve a San Fernando. Hay reportes de desapariciones recientes. Pero esta vez no son los cárteles. Hay algo más. Algo raro. Iván sabía que esa carretera tenía fama de maldita desde las masacres de 2010 y 2011, cuando más de 200 personas fueron asesinadas por criminales. Pero él no creía en fantasmas, solo en la verdad. Tomó su cámara, su libreta y un viejo Chevrolet Aveo, y condujo desde Reynosa al sur, con dirección a San Fernando. El atardecer teñía de naranja las tierras planas y áridas del estado. El calor aún subía del asfalto como una serpiente invisible. Y en la radio solo se escuchaba estática. Eran las 6:47 de la tarde cuando Iván pasó el kilómetro 101. El sol comenzaba a ocultarse, y una sensación viscosa lo envolvió, como si el aire se volviera denso, espeso. De pronto, la radio se encendió sola. Una canción vieja sonaba. «Llorona, llorona, tú eres mi chunca». Iván bajó el volumen. No recordaba haber dejado esa estación puesta. Fue entonces cuando vio el primer auto. Estaba orillado, con la puerta del conductor abierta. No había nadie a la vista. Paró, pensando en ayudar. «¿Hola? ¿Todo bien?», gritó al acercarse. El interior del vehículo estaba limpio. Demasiado limpio. Ni una mancha, ni polvo, ni papeles.
como si acabara de salir de la agencia. Al mirar el asiento trasero, su corazón se detuvo. Había huellas de manos marcadas en el cristal, desde adentro. Retrocedió, encendió su auto y continuó el trayecto. Mientras avanzaba, el sol desapareció del todo y la carretera quedó envuelta en una oscuridad que parecía absorber la luz de los faros. A las 8:10 de la noche, Iván sintió que necesitaba detenerse. El tanque estaba medio lleno, pero algo le decía que lo mejor era estar preparado. A lo lejos, vio una gasolinera con neón rojo parpadeante. No recordaba haberla visto en el mapa, pero no lo pensó mucho. Al llegar, el lugar parecía abandonado. Sin embargo, las luces estaban encendidas. Entró al mini súper. Un hombre viejo estaba detrás del mostrador, leyendo un periódico de 2009. Buenas noches. ¿Aquí es San Fernando?, preguntó Iván. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Aquí no. Aquí ya no es nada, respondió. Iván retrocedió, confundido. Salió, pero el auto ya no estaba donde lo había dejado. En su lugar, había un vehículo igual, oxidado, cubierto de tierra. La placa era la misma. Corrió. Lo inspeccionó. En el asiento del copiloto había una fotografía suya, tomada esa misma tarde. El aire olía a tierra húmeda. Cuando se volvió hacia la gasolinera, ya no estaba. Solo campo, solo oscuridad. Iván comenzó a caminar por la carretera, cámara en mano, con la linterna del celular encendida. Intentaba razonar. Un golpe de calor, estrés postraumático, alucinaciones. Se repetía. Pero entonces los vio. Un grupo de personas caminando al borde del camino, descalzos, con ropa rota, el rostro sin expresión. Parecían migrantes, todos en silencio, todos con la mirada perdida. Uno de ellos, un joven, se detuvo y lo miró directamente. No debiste volver, susurró. Iván tembló. El joven tenía un agujero en la frente, una herida de bala, pero no sangraba, solo lo miraba. Corrió, se adentró entre los matorrales, hasta que cayó por una pendiente. Rodó, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Despertó horas después, en lo que parecía un campamento improvisado. Fogatas encendidas, carpas improvisadas, gente de todo tipo, ancianos, niños, madres, hombres jóvenes, todos en silencio. Una mujer se acercó. Tenía el rostro lleno de tierra y sostenía en brazos a un bebé que no se movía. ¿Estás vivo?, le preguntó. Iván asintió, atónito. Entonces vete. Nosotros no pudimos. Nos dejaron aquí. Nadie vino. Y ahora no podemos irnos. Esta tierra no nos deja partir. ¿Dónde estoy? En el olvido, entre el kilómetro 101 y el 106. Aquí es donde desaparecen los que nadie busca. ¿Quién los mató? Primero fueron los hombres. Luego, vinieron cosas peores. Aquellos que se alimentan del abandono. Iván miró alrededor. Algunos de los vivos se deshacían en sombras. Otros se cubrían los oídos mientras voces susurraban desde la oscuridad. Tú también estás olvidado, decían. Corrió. Corrió sin dirección hasta llegar de nuevo a la carretera. Un tráiler pasó a toda velocidad, sin detenerse. Detrás venía una camioneta de la Guardia Nacional. Iván saltó al camino. Gritó. La patrulla se detuvo. ¿Qué hace aquí? ¿Está herido? Iván lloró al verlos. Subió al asiento trasero y balbuceó todo lo que pudo. Pero cuando miró el uniforme del conductor no era actual. Era de los antiguos, de hace más de 10 años. Y en la consola había una radio de banda ancha, de las que ya no se usaban. Transmitía en estática. ¿A dónde me llevan? El copiloto lo miró. A San Fernando, al kilómetro 101. Ahí recogemos a todos los que se quedan atrapados. No, no quiero volver. Pero el auto ya se alejaba, y la carretera detrás de ellos desaparecía, como si nunca hubiera existido.
Semanas después, una camioneta de policía rural encontró un auto abandonado en el kilómetro 101. Dentro, había una cámara, una libreta y una identificación de prensa con el nombre Iván Estrada. Las imágenes en la cámara mostraban la carretera, el atardecer y una última foto tomada desde el interior del auto, apuntando al retrovisor. En el reflejo, no había conductor. Solo la carretera vacía detrás de él.